Amén. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, de un par de semanas después de no haber estado, me alegro de estar acá. Así que, nada, gracias al Señor por su infinita misericordia, por su amor que ha tenido durante todos estos días. Espero que cada uno haya estado bien durante este temporal, que todavía continúa. Gracias a Dios, nosotros por lo menos en nuestra casa no hemos pasado mayores problemas. Hemos sabido de vecinos que les entró agua a la casa, que han tenido problemas con el agua, pero gracias a Dios nosotros de minuto no. Dicen que esta cosa va a seguir, así que ayúdenos el Señor todavía. La palabra de hoy está en Judas, capítulo 3, Judas 1, capítulo 3, y el sermón tiene por título: No todo lo que suena espiritual es bíblico. Este estudio, porque es un estudio, nació básicamente de una necesidad de poder esclarecer, aunque yo sé que aquí muchos son caperuzos en el tema bíblico, sí hay mucha confusión respecto a las doctrinas que se reparten alrededor del mundo, de las personas que imparten la palabra cuando se suben al púlpito. ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Qué es lo que corresponde a Dios y qué es lo que no corresponde a Dios? Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Queridos amigos, aunque tenía mucho deseo de escribirles acerca de la salvación que compartimos, me sentí impulsado a escribirles para exhortarlos a luchar por la fe, que una vez para siempre fue confiada al pueblo santo de Dios. Señor y buen Padre Celestial, te doy gracias, Padre mío, por esta palabra que ha puesto en el corazón, en mi corazón. Deseo de corazón que esto sea edificante para la iglesia, para tu pueblo, Señor, ya que en estos postreros tiempos la cosa es difícil y más difícil de repente es soportar la carga. Las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas están en cada puerta y en muchos púlpitos, Señor. Te agradezco porque en mi casa, en esta casa Villa Recoleta, se predica la sana doctrina y se predica una palabra cristocéntrica. Así que te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu enorme amor. El libro de Judas es el único libro del Nuevo Testamento que confronta directamente la apostasía. Apostasía es simplemente la deserción de la verdad bíblica o introducir cosas que no están dentro de la palabra. Ahí sí. Por lo tanto, como defensores de la fe, siento que cada uno de los que estamos acá debemos tener algo de apologeta. Apologeta sencillamente es la defensa de la fe con diferentes herramientas. Comúnmente se cree que esta palabra proviene o que significa disculparse, ya que viene del griego apología. Pero en este caso la apologeta o el apologeta no. Es básicamente defensa de la fe. Otra de las razones de la apologética es que fortalece la fe del creyente y que cumple algunas funciones bastante importantes dentro del cristianismo. Y para mí la más importante es la última que aparece ahí: combate las falsas doctrinas. Fortalece la fe de los creyentes y su misión es también combatir el escepticismo, la crítica a la Biblia y, como dije, las falsas doctrinas, promoviendo en su lugar la verdad cristiana. Así que el mensaje principal de este estudio es que podamos reconocer lo que es de Dios y lo que no, y que podamos tener defensa de nuestra fe. Tenemos que aprender a discernir cuando yo escucho palabra de Dios de la gente. Nótese, yo no hablo mal de la persona porque yo voy a hablar de enseñanzas que se reparten por lo general en América Latina. ¿Ya? Yo no voy a hablar mal de las personas y solamente me voy a centrar en las enseñanzas que promueven. Por eso a través de
trabajo que hice de un análisis y investigación, extraeré principalmente la herética fundamental de un par de personajes conocidos, como dije, en América Latina, y me enfocaré en sus enseñanzas como tal y cómo dar defensa de una sana doctrina. Falsas doctrinas. Esta falsa doctrina, la cuadridimensión, fue expuesta por una pastora. No voy a dar nombres, pero sí apellidos. Su apellido es Font y es una pastora muy conocida en América Latina. Esta pastora se caracteriza por empoderar a la mujer, por dar consejos matrimoniales, y es parte de lo que llamamos la doctrina de la prosperidad. ¿Qué dice ahí? La doctrina de la cuadridimensión dice que fuera de la Trinidad hay un cuarto ser, que es un ser superior. Este ser superior se llama el Elión, que deriva del griego y significa altísimo o Dios altísimo, que es lo que significa el Dios Elión. Si miramos el Salmo 91, es donde ella parte con esta enseñanza, siempre se me olvida el Salmo 91, pero dice, el que habita a la sombra el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiere. Si se fija, son solamente nombres de una característica de Dios. Y se traducen literalmente como Dios altísimo, omnipotente, Jehová y Dios. Esas son las 4 palabras con referencia a Dios que aparecen en el Salmo 91 y 2. Y se traducen como Dios altísimo, como dije, Dios todopoderoso o el Shaddai. Podría apagar esto, me estoy friando aquí, por favor. La traducción de Jehová, o el autoexistente, o eterno, y Elohim, que puede significar Dios es en plural y Dios supremo, derivado de la raíz Eloah, que significa la deidad. Esta persona compara la Trinidad y esta cuarta esencia, digámoslo así, con el arca. ¿Qué es lo que tenía el arca dentro? Las tablas de la ley, ¿cierto? Y dice que las tablas de la ley lo compara con Dios. El pan con Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el maná, el pan que vino del cielo. Y con la vara de Aarón, representando aquí al Espíritu Santo. Fuerza, según palabras de ella, que se mueve en la creación. Como le dije, compara a el Elión. O sea, el Elión sostiene a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Otro de los puntos que esta persona destaca es que en los cielos está la parte invisible y la parte visible según Colosenses 1:16. La parte invisible es el Elión. La parte visible es la creación. Y dentro de esa creación está Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Por ende, esta persona enseña que el Elión crea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La imagen del Elión es la imagen del Dios esencia, como creación del Elión, ser que está por sobre la Trinidad. Y finalmente indica que el número en cual los representa es el número 4. ¿Por qué? Porque el arca del pacto tiene 4 esquinas. El tabernáculo tiene 4 esquinas. El lugar santísimo tiene 4 esquinas. Pero yo busqué en libros, en internet, en la Biblia, y no hay referencia al número 4. Porque dice que el 4 es un equilibrio entre la Trinidad y el Elión. Entonces,
¿Cómo yo refuto eso? Disculpa que me mueva tanto, es que ya no me pueden sacar fotos porque dice que muevo mucho y me expreso mucho con la cara. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Cómo yo refuto esta enseñanza? Para eso yo voy a pedir que me ayuden bíblicamente para no hacerlo tan monótono de yo leer, leer y leer. Primero, el bautismo de Jesús. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con Mateo 3, 16 y 17? El que lo tenga se pone de pie y lo lee fuerte porque soy sordo. Así que se le agradecería que lo leyera fuerte. Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas hay? 3. Este es uno de los pasajes más directos en cuanto se refiere a las personas de la Trinidad, que se revelan al mismo tiempo. Por lo tanto, no vemos a nadie aparte de la Trinidad. Segundo, la gran comisión, Mateo 28, 19. Este es un pasaje que muchas veces los misioneros leen. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ordena a sus seguidores a bautizar a los creyentes nombrando a estas 3 personas de manera conjunta e igualitaria. ¿Cuánto hay? 3. El cuarto no está. Tercero, la bendición apostólica. Segunda de Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 3 personas nuevamente. Pablo utiliza la Trinidad para bendecir a la iglesia, reconociendo el rol del Espíritu Santo en cada persona. Y el cuarto punto, se me había olvidado que estaba ahí, la promesa del Consolador. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual del mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús se distingue a él mismo, la del Padre y la del Espíritu Santo. Otra de las doctrinas que lamentablemente se enseña es que somos salvos mediante el diezmo. Malaquías 3:8 dice: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y vincula este pasaje con 1 Corintios 6:10, donde dice que ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Un tema es el diezmo como tal, en el cual en los tiempos del Antiguo Testamento, si no me equivoco, no mal recuerdo, tenía 3 funciones. Se entregaban a los levitas, a la gente que no tenía recursos suficientes, y la tercera en este minuto no me acuerdo. Al día de hoy, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no me voy a meter en ese tema para que aquí no nos agarremos y tengamos discrepancias de opiniones. Pero esta persona, con palabras literales, de forma literal, lo que ella dice: por lo tanto, como los ladrones no entrarán al cielo, quien diezma no entra. El diezmo me da la entrada al reino de los cielos.
La única forma que podemos llegar a recibir un favor de Dios es mediante los méritos de Cristo. Sin Cristo, nadie podrá ver a Dios, aunque entregue su cuerpo para ser quemado, por lo que la cruz es totalmente suficiente y nada la complementa. Si alguno está en Cristo, todo lo que Dios nos da es gratis, es por gracia. Pensar que compramos la gracia con el diezmo solo demuestra una codicia natural propia del corazón humano. ¿Cómo refuto esto? Solamente con algunos pasajes, porque sabe que encontré muchos pasajes en los cuales decir no. Solamente son ejemplos. Uno de ellos está en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con respecto al diezmo, 2 Corintios 9:7 dice, o en general, no necesariamente con el diezmo, cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si bien es cierto, no se menciona el tema del diezmo, no significa que nosotros no diezmemos. No significa que nosotros no entreguemos de lo que Dios nos da. Lo que sí, hay muchas iglesias que obligan a la gente. En contrario con lo que nos dice 2 Corintios. Insisto, no hablo el tema para discrepar o tener diferencias de opinión, porque a lo mejor aquí con el tema del diezmo podemos tener opiniones distintas. Por lo que yo he podido estudiar, por lo que yo he podido leer, el diezmo no debiese ser obligatorio, sino que tiene que nacer del corazón. Porque quizá en algún minuto alguien quisiera diezmar más del 10%. Pero la Biblia me dice que es el 10% y es la décima parte de, o es el 10% de. Me voy a amarrar al 10% si en mi corazón está el deseo de dar más. Si siendo que 2 Corintios 9:7 me dice, de cada uno como Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo alegremente quiero dar más del 10%. Se lo voy a dejar como un pensamiento. Otra doctrina herética dice que la salvación es un total del 100%. El 60% es otorgado por gracia y el 40% me lo gano yo. Cuando yo sumo el 60 y el 40, este total, el 100%, me va a hacer estar a la altura del varón perfecto. ¿Dónde encuentro el 40%? En la obediencia. No lo digo yo, por si acaso, es lo que esta persona dice. El 40% está en la obediencia, en la santidad, en la paternidad y en un largo etcétera. ¿Cómo contraataco esta doctrina? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, las buenas obras vienen como consecuencia de que ya somos salvos y no hacemos obras para ser más santos. Hebreos 10:10, en resumen, habla de que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hemos sido justificados una vez y para siempre. Esta doctrina, vamos a terminar con esta persona, y con esto vamos a terminar en cuanto a las falsas doctrinas, porque falsas doctrinas hay habidas y por haber. Yo en primera instancia no imaginaba tantas cosas cuando decidí hacer el estudio. ¿Y sabe qué? A mí no sé si me llega a dar cosa, dirían así, pudor, de la gente que no tiene pudor. Inventan cada cosa, los que están acá. Y lastimosamente es la gente que los sigue. Es la gente que dice amén a todo lo que ellos dicen. Y como dije al principio, esa gente no es crítica a la luz de la palabra para analizar lo que la gente dice. Y eso es un problema general por cuanto no nos sentamos a estudiar la palabra. Esta doctrina habla de la prosperidad.
basé esta doctrina en un trabajo periodístico que pude ver de una televisora de República Dominicana, donde descubren el modus operandi de este tipo de iglesia. Cómo operan, qué es lo que tienen, en qué invierten. Tienen negocios tanto internos de la iglesia como externos dentro de la iglesia. La iglesia en específico se llama Cielos Abiertos. Su pastor, de apellido Yaroide, a lo mejor ustedes lo conocen, este era un ex integrante del grupo Tercer Cielo. La investigación mostró que dentro de la organización existe un alto nivel de inversión. Una iglesia con salones enormes, un templo 2 o 3 veces más grande que el templo de Chacabuco, si ustedes lo conocen, tecnología de punta, instrumentos, audio, luces, etc. Dentro de la iglesia tienen una cafetería, manejan marcas de ropa propios y diversos emprendimientos comerciales. Se evidenció el estilo de vida que llevan los líderes y según esta investigación son muy preocupados de su apariencia física, a tal punto que estos pastores se inyectaban botox, colágeno y un sinfín de tratamientos, a pesar de que no son gente, digámoslo, tan viejo. Es como si yo me inyectara botox y quedara estirado hasta como que no da más la camisa cuando me siento, una cosa así. Pero se nota tanto el hecho de que se sometan a este tipo de intervenciones. Muestran una vida de lujo, muestran una vida de apariencia. Les encanta mostrar los aviones privados, los jets, los autos, los relojes que valen cerca de 12 millones de pesos. ¿Con qué fin? Con demostrar. ¿Para qué? Para que otra gente pueda llegar y pueda decir, yo también quiero eso. Yo también quiero tener esas bendiciones materiales, porque lo llaman así. Quiero también tener esas bendiciones materiales y quiero ser un seguidor de ellos. Pero esto en el fondo no es una evidencia del favor de Dios, bajo ningún punto, ninguna. Y una de las características más comunes de estos predicadores es que concentran gran parte de su mensaje en despertar el deseo de obtener riquezas materiales. Para lograrlo, apelan frecuentemente a la manipulación emocional, presionando a las personas para entregar dinero bajo la promesa de una prosperidad futura. Así muchos terminan dando incluso lo poco que poseen. En la mañana veíamos un video con Jenny, antes de levantarnos, en que un pastor de estas iglesias presionaba a alguien para que entregara un terreno. Dios me habló anoche y me dijo que tú ibas a entregar un terreno, que ibas a vender el terreno y ibas a dar este dinero a la obra. Y el caballero que estaba ahí estaba todo compungido, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. ¿Qué pasaba si ese caballero decía, no, yo no lo voy a vender? La presión social, porque más encima es una iglesia grande, gigante. Entonces, este pastor lo persuadía, apelaba a su emoción para decirle, Dios me habló anoche y Dios te va a entregar el doble, el triple de lo que tú estás dando. Esta persona decía, ya. Y cuando dijo ya, la iglesia se paró y sonaron los músicos, la gente contenta, pero él seguía con su cara de tristeza. ¿Por qué? Porque fue obligado. No nació del corazón de él. Él fue persuadido lamentablemente. Y la persuasión apela a la emocionalidad. Y esa es una de las características de los pastores para influenciar a los que los siguen. Una de las estrategias que usan es infundir temor, humillaciones públicas a los que poco diezman o no contribuyen económicamente. Prometen recompensas que carecen de fundamento bíblico. Y todo este sistema busca mantener un flujo constante de diezmos que permita sostener tanto el elevado nivel de vida de sus líderes como de los distintos negocios que administran. En una entrevista bajo identidad protegida, un ex miembro de esta iglesia reveló
qué cosas pasaban o cómo los manipulaban para que esta gente pudiese entregar. Primero, procuraban llevar a estas personas a una vulnerabilidad emocional, como dije delante. Cuando alcanzan este punto, los pastores o líderes empiezan a exigir los diezmos, empiezan a exigir las ofrendas, y para reforzar para reforzar esta presión, proyectan videos de testimonio. Cuando la gente dice, yo di tanto y Dios me dio tanto. Yo di tanto y después Dios me dio una casa. Di tanto y Dios me dio un auto. Yo di tanto y me llegó plata del cielo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos relatos despiertan en esas personas el deseo de hacer lo mismo, esperando que sea la misma retribución para ellos. Un ejemplo sencillo que escuché. ¿Y sabe qué? Parece chiste. Un ejemplo. Si yo me parara acá y fuera un pastor de este tipo de doctrina y dijera, ¿cuántos de los que están aquí hoy están esperando un milagro? Dios me habló anoche y Dios me dijo que iba a sanar a 10. Dios me habla a mí porque soy líder y no te habla a ti, no me habla a mí. Pero ¿qué pasa? 60 levantaron la mano. Y el predicador dice, ya, ok. Las 10 personas que se acerquen y traigan la mejor ofrenda, con esa ofrenda vamos a sellar esta palabra. ¿Qué pasa cuando la persona es nueva? Va a sacar la billetera y va a decir, chuta, no voy a hacer verdad esta cuestión. Y esa es la ignorancia, en que se basa todo esto. En la ignorancia cuando no discipulamos a la gente, no les enseñamos a la gente. Y estos se aprovechan de esa ignorancia. Entonces, con el tiempo, se decide identificar este mecanismo y decir, fui manipulado. Sin embargo, mientras la persona está viviendo la experiencia, no siempre se puede reconocer. Así que manipular es relativamente fácil cuando se logra influir directamente en las emociones de las personas. Ojo, en el ámbito de la comunicación hay dos cosas. Convencer y persuadir. Yo te convenzo con un razonamiento lógico, pero yo te persuado a través de la emocionalidad. Y en eso la persona se vuelve vulnerable. Al final, las personas no examinan críticamente la palabra de estos predicadores, sino que buscan que reaccionen emocionalmente a los mensajes. Así que al final, una iglesia pudiese estar llena de dinero, como el ejemplo, pudiese estar llena de dinero, pero jamás un enfermo sano. Esta es la segunda y final parte, porque no me voy a alargar más. ¿No? Si usted le dice Efesios 4, 11 y 12, y la otra es Efesios 2:20. Mi pregunta, ¿hay apóstoles y profetas hoy? Una vez conversábamos con los pastores del tema de los apóstoles, pero ¿qué diferencia existe como tal al día de hoy con los que existieron en el siglo I? Hay que hacer una diferencia entre un apóstol enviado y un apóstol moderno. La palabra apóstol del griego deriva y significa enviado. Cada vez que nosotros leemos la palabra apóstol en algún versículo de la Biblia, estamos leyendo que alguien fue enviado a pastorear, fue enviado a instruir, fue enviado a mentorear y enviado a edificar en el cuerpo de Cristo. Pero dentro de los 12 apóstoles, al día de hoy, no hay nadie como ellos. Estos fueron especiales, fueron únicos en jerarquía, únicos en autoridad, y como dije, no pueden haber nadie como ellos. Habiendo requisitos, obviamente, que los vamos a ver un poquito más adelante.
Durante los últimos 20 siglos, nadie se autoproclamó apóstol, sino que hasta hace algunos años atrás empezaron a surgir apóstoles, a autoproclamarse apóstol. Un día se van a llamar arcángeles, porque son re buenos para inventarse nombres. Entonces, Efesios 4, 11, 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De Efesios 2:20, he edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Se alcanza a notar que de abajo hacia arriba y el primero es Jesucristo. Efesios 2:20 dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. Cuando usted hace una construcción, el fundamento se pone una sola vez y no se vuelve a poner. ¿Se imagina usted volver a establecer el fundamento o la base cimental del Costanera Center? ¿De la Torre Entel? No es cierto. Se pone una pura vez y no se mueve de allí. Entonces, sobre ese fundamento se coloca la iglesia. ¿Cuál es el fundamento? Establecido, apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién sostiene este edificio, digamos? ¿Quién sostiene este triángulo edificado? Jesucristo. ¿Y quién lo sostiene? Se sostiene sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿quién da a conocer estos fundamentos? Evangelistas, pastores y maestros. Ese es el fundamento. De los profetas hacia abajo. Hasta ahí claro, ¿cierto? El fundamento que estableció Cristo no se vuelve a mover. Jesús dijo, este es el fundamento sobre los apóstoles y los profetas, siendo yo la principal piedra del ángulo. Ahora, ¿qué requisitos tenía que haber? ¿Qué requisitos tendríamos que tener para yo ser llamado apóstol? No yo, sino como ejemplo. No me interesa ser apóstol. Hechos 1, 21 y 22 establece los requisitos Pedro establece los requisitos para que fueran llamados apóstoles. El contexto de ese pasaje es que estaban buscando al reemplazante de Judas. Establece que tendrían que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, haber visto o haber sido testigos del ministerio de Cristo y haber visto a Cristo resucitado. Cuento corto, ¿quién ganó? Matías. Después que los discípulos oraron y todo el grupo de gente oró, salió Matías elegido el 12º discípulo. ¿Alguien cumple con estos requisitos al día de hoy? No. Los falsos profetas. De esos tenemos, como dije, habidos y por haber. ¿Y sabe qué? Ayer, en una conversación que surgió con los muchachos mientras jugábamos, para variar, comentaron de un caballero o de un pastor, profeta, no sé lo que ungía a la gente con harina. Había en una mesa, una señora amasando. El tipo pescaba la harina, ¡pah! Y la gente se caía. ¡Pah! Y la gente se caía. Otro tomaba agua, ¡pah! Y le escupía en la cara y se caía. Yo no sé por qué el gusto de salirme siempre esas cosas, que yo creo que por ver uno o dos, ya después el algoritmo me muestra esas cosas. Yo vi un pastor con una túnica muy grande. Se paraba y una persona se arrodillaba y él le ponía la túnica encima. Y lo tenía a la altura del estómago, orando. ¿Para qué?
vaya a ser liberación. Pero ¿sabe qué? Por eso le digo, inventan cada cosa para profetizar, para hacer prosperar a la gente, pero lo peor de todo es que la gente cree en el engaño. Y la pregunta para mí es, primero, hoy, al día de hoy, ¿necesitamos maestros y pastores? Por supuesto que sí. Ellos son los que nos enseñan las escrituras cuando muchas veces tenemos dudas. A mí los pastores me han resuelto un montón de dudas cuando teníamos el tema de los discipulados. Creía muchas cosas erróneas, y ahí después me pusieron el malo y me dijeron, no, así no es. Obviamente con base bíblica. ¿Necesitamos profetas al día de hoy? Sí, pero están en la Biblia. Amós, Daniel, Ezequiel y un largo etcétera. Es tan peligroso cuando alguien viene y me dice, a mí, hermano, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Ya? Y sabe que si usted le pregunta qué dice la profecía de Ezequiel, aún no tiene ni idea. Porque inventan en base a sus emociones, en base a lo que ellos creen, no en base a lo que la Biblia me está diciendo. Por lo tanto, el apostolado real se basa en ser escogido personalmente por Cristo, no por autoproclamación ni imposición de manos de los ancianos. Cristo dijo, sígueme, 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 sígueme. Y debían ser testigos de la resurrección de Cristo. Efesios 3:5, en relación a los falsos profetas, dicen que el misterio es que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pregunta, ¿cuál es el misterio? En contexto con esto, el Evangelio. Ellos hablaban del Evangelio, proclamaban el Evangelio. El profeta de antes decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Jonás, porfiado como él solo, finalmente tuvo que hacer caso. Y gracias a lo que él predicó, a lo que él dijo, Nínive se salvó. Los profetas de hoy, o estos pseudos profetas, que les gusta el billete fácil, dicen, tú serás prosperado, Dios me mostró una casa, Dios me mostró unas llaves de un auto, y así. Los profetas de hoy, es gran detalle que solo hablan prosperidades. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, Dios habló, no Dios va a hablar. Dios habló y lo dejó impreso en la Escritura. Así que es importante que cada vez que alguien se para a enseñar, por lo menos acá no, yo siento que cuando la gente se para a predicar acá, es sano lo que enseña. Pero créame que si yo algún día me dedico a ser como ellos, confrónteme. Porque yo siempre le pido a Dios, Señor, cada vez que yo me pare delante a hablar, que sea lo que está escrito. Puedo tener muchas ideas en la cabeza de repente, pero tengo que analizar lo que la Escritura dice. ¿Es correcto? ¿Es así? ¿No lo es? ¿Sí lo es? Porque acuérdase, no todo lo que suena espiritual es bíblico. Pablo, cuando fue con Silas a Berea, la gente de la sinagoga judía analizaba lo que Pablo decía palabra por palabra. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver que las cosas que él decía fuesen así. Así que, como dije al principio, 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así como esta pastora de apellido Font y este pastor, ellos mercadean con la fe. Y como se puede indagar, introducen encubiertamente herejías que llevan a la destrucción. Viven de la ignorancia de sus seguidores o simplemente los someten a las influencias malévolas de estos, y muchos otros lo único que hacen es empobrecer y engañar con la falsa doctrina de la prosperidad. Dios no está en contra de que usted tenga una vida acomodada. Lo que Dios está en contra es cuando usted ama por sobre todas las cosas materiales. Timoteo 6:10 dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Uno puede ganar plata, sí, no hay problema con eso. Pero que sea fruto de su trabajo. No que sea a costa de los pobres que no entienden lo que la persona que está delante está enseñando. Por eso nosotros debemos seguir la sana doctrina, no importando las corrientes del mundo ni las persecuciones. Debemos ir en contra de estos. Debemos ser firmes como un faro en medio de la tormenta. ¿Y qué es la sana doctrina? Es una autoridad bíblica que se basa exclusivamente en la Biblia y se considera palabra inspirada y como regla final para la fe y la conducta. Debe ser cristocéntrica. Pone en el centro el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo como único medio para la salvación por gracia. Ortodoxia y ortopraxia. Enseña que lo que creemos debe reflejarse en cómo vivimos. La enseñanza correcta produce una vida santa y de amor genuino. Y finalmente, 2 Timoteo 3:15, voy a leer solamente la última parte, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Somos persuadidos por la palabra de Dios, no por palabra de hombre. Porque hemos oído y hemos aprendido por buenos maestros que nos han antecedido. El pasaje nos enseña que el tiempo que hemos involucrado no se pierde en el tiempo, ya que estos nos pueden hacer sabios, no para el conocimiento en sí, sino para salvación, porque nadie vendrá a cambiar el fundamento que es Cristo Jesús. Nadie que haya entendido que la fe viene por el oír la palabra de Dios tendrá tropiezo frente a estas enseñanzas. Todo el que ha sido sabio en la fe no harán con él mercadería, ni mucho menos se dejarán doblegar por estas falsas enseñanzas. Enseñanzas que no se encuentran en la Escritura. Y Gálatas 1:8 dice que todos estos sean anatema. Así que no necesitamos ir ante un hombre para obtener palabra de Dios. ¿Quiere palabra de Dios? Está acá. Por supuesto que podemos obtener consejería, porque cuando uno está mal de repente se encierra en sus ideas y no sale de allí. Pero nosotros debemos pagar el precio de escudriñar la palabra, de orar, de meterme a mi aposento a orar y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que un día tú me hables a mi corazón. Y si algo tiene que decir, el Señor se lo dará. Y se lo dirá directamente a su corazón. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El único testimonio fiel y verdadero es Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu misericordia, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar advertencias, Señor, con respecto a los postreros tiempos. Inspiraste, Señor, a Judas para que él pudiera advertirnos e indicarnos, Señor, en su libro completo sobre la apostasía, sobre esta deserción de la fe. Muchas veces anhelamos una palabra que nos pueda consolar,
que nos pueda levantar, que nos pueda redarguir. Pero también hay palabras de advertencia, porque en esas palabras de advertencia podemos encontrar un camino recto, un camino del cual tú no permites que nos desviemos, Señor. Y te lo agradecemos, porque sin estas advertencias estaríamos cayendo en las persuasiones de esta gente que sin escrúpulos le roba al que menos sabe. Te doy gracias porque en mi casa se enseña la sana doctrina. Te doy gracias porque en mi casa se enseña la palabra cristocéntrica, al Señor, al Kyrios, a aquel que se enseñorea sobre todo y sobre todos. Te damos gracias, Señor, y bendice esta palabra, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.